¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. No podía faltar este eje de la sostenibilidad también en estas jornadas Somos Agro, que le estamos ofreciendo durante toda esta semana a través de los canales de La Voz de Galicia, su página web, el Facebook y también el canal de YouTube. Una asignatura esta de la que pues, están examinando empresas e instituciones ya desde hace muchos años, así que vamos a realizar con ellos ese recorrido, vamos a saber a qué desafíos han tenido que enfrentarse, en qué se traduce ese compromiso medioambiental, social, ese compromiso para caminar hacia esa economía circular. Y hablaremos también de nosotros como consumidores, de la sociedad, porque con nuestros hábitos, con sus hábitos también marcan ese cambio de rumbo necesario. Un análisis que vamos a hacer con los 4 invitados que hoy nos acompañan aquí en el plato de la redacción central de La Voz de Galicia. Jorge Iroa es el director de compras de Begalsa Eroski. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María. Gracias por acompañarnos. Perla Ferrer es la coordinadora del área de sostenibilidad y economía circular de Clusaga. Buenos días. Buenos días, María. Gracias por estar con nosotros. Cristina Fernández Armesto, socio de Casa Grande de Xanceda. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Eugenio Mougán, que es el gerente de Agaca. Bienvenido también, gracias por acompañarnos. Buenos días. Una pregunta general para todos. Contadnos en vuestras estrategias, en vuestro plan de trabajo, hoja de ruta, ¿qué papel está jugando este aspecto, el de la sostenibilidad? En el caso de Begalsa Eroski. Mira, la sostenibilidad yo creo que está adquiriendo cada vez más protagonismo para todos. Begalsa ha trabajado siempre la sostenibilidad económica, ¿no? Entendiendo por ella el apoyar a los proveedores locales, a los proveedores gallegos, porque siempre entendemos que apoyando la compra a los proveedores gallegos estamos apoyando el desarrollo de nuestro entorno. Entonces creemos que por la parte de la vertiente económica, pues en Begalsa llevamos tiempo pues haciendo un buen trabajo. En relación a la otra vertiente de la sostenibilidad, como es la social, también hacemos cosas como planes de inserciones, planes de igualdad, hacemos gestión también en esa vertiente. Y luego nos quedaría como relevante la vertiente ambiental, que creo que hoy hablaremos mucho también de ella, donde tenemos que seguir poniendo foco, porque cada vez más el cambio climático, y lo estamos viendo permanentemente, lo tenemos encima de la mesa, y en toda la cadena de valor tenemos que ser muy conscientes de lo que nos jugamos a futuro, ¿no? Yo creo que es bueno que desde la producción, pasando por la cadena de distribución y los consumidores, amén de instituciones, gobierno, que seamos todos conscientes del papel y la relevancia que tiene a día de hoy la sostenibilidad en sus distintas vertientes. Es un buen ejemplo, lo hemos comentado en muchas ocasiones, Begalsa Eroski, por ese compromiso que probablemente ya todos ustedes conozcan, que se traduce en muchas acciones. También, Cristina, probablemente cuando pensamos e identificamos, ¿no?, lo que hace y cómo hace las cosas Casa Grande de Xanceda, pero cuéntanos qué lugar ocupa esta pata de la sostenibilidad en vuestro día a día. Bueno, para nosotros la sostenibilidad está casi es como el centro, ¿no?, de todas las decisiones que tomamos, todo gira siempre alrededor de la sostenibilidad. Todo empieza realmente con mis abuelos, ¿no? O sea, por ponerle un poquito comienzo a toda esta historia, ¿no? Mis abuelos, cuando en los años 60 fundan Casa Grande de Xanceda, lo hicieron como su proyecto de jubilación realmente, porque ya estaban jubilados cuando compraron las primeras vacas y esas hectáreas con las que empezó Casa Grande de Xanceda. Y ahí mi abuelo siempre tuvo una cosa muy clara. Mi abuelo decía que las vacas no debían de estar estabuladas, que las vacas debían de estar fuera en el pasto. Y eso, que seguramente era más un pensamiento de decir, oye, si nosotros en Galicia tenemos esas tierras fértiles, tenemos ese agua, tenemos este pasto, ¿por qué voy a tener yo a las vacas estabuladas y darles un pienso que me tengo que traer desde fuera, ¿no? Y yo creo que más, partiendo de esa sostenibilidad económica, sin darse casi cuenta, dio un paso muy importante, ¿no?, que es la sostenibilidad medioambiental también en cuanto se refiere a agricultura y ganadería, ¿no?, esa extensión de terreno que hace falta para tener a las vacas y para que con las propias tierras se puedan alimentar a los animales en la mayor parte, ¿no? Y partiendo desde ahí ya, con el cambio de generación, cuando tuvimos que decidir ¿qué hacemos con la granja? ¿Nos la quedamos? ¿La dejamos? Mi abuelo había sido muy longevo y las primeras 30 vacas se habían convertido en 300 y teníamos casi 200 hectáreas de terreno. Y ahí tomamos una decisión, que era que si queríamos que la granja fuese de cara al futuro
sostenible, tenía que haber las tres patas, ¿no? La sostenibilidad económica, lo primero, ¿no? O sea, teníamos que buscar de alguna forma un valor añadido para poder mantenerla, y luego claramente la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y la sostenibilidad social. O sea, teníamos muy claro que tenía que estar todo tenía que girar en nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno más cercano. Tenemos un problema de despoblación en toda nuestra zona, y sabíamos que tenía que ser un proyecto que estuviese ligado a la tierra, ligado al rural, y así con ese objetivo es con lo que empezamos, de producir leche ecológica, primer paso, la certificación ecológica, y lo segundo ya la economía circular total, es decir, yo crío a mis vacas, mis propias vacas salen a pastar en mis terrenos, nosotros las alimentamos, las ordeñamos y ya cerramos esa economía circular produciendo nosotros nuestros propios yogures ecológicos y llegando directamente al consumidor. Y en vuestro caso, Higinio, representante además de todas esas cooperativas, ¿no? Agroalimentarias, ¿cómo os habéis ido acercando a la sostenibilidad? Bueno, yo creo que la sostenibilidad es algo que empieza a estar encima de la mesa como preocupación social, como preocupación política, aproximadamente hace 25 años, con la Agenda 2000 fue donde más se plasmó, donde comenzó a plasmarse todos los conceptos de sostenibilidad. Y desde ahí pues empezamos a, también como resultado de todas esas políticas, de las propias demandas del consumidor, pues empezamos a trabajar con cooperativas, con las cooperativas y las propias cooperativas dentro de su casa, pues con temas de sostenibilidad. Aspectos inicialmente, pues, bueno, me recuerdo en ese sentido hace años el famoso Pacto Mundial, los principios, la difusión del Pacto Mundial y de sus principios. Después, bueno, pronto empezamos a poner en valor aspectos que todavía los seguimos haciendo hoy con las cooperativas, como son las memorias, los informes de responsabilidad social empresarial, la memoria de responsabilidad social corporativa. Después hemos pasado una época, hace 15 años más o menos, yo creo que ya ahí nos anticipamos mucho con todo lo que tenía que ver con el coste energético y con el cambio energético, con la necesidad de cambiar todos los aspectos relacionados con el ahorro energético, con las energías renovables y sobre todo pues, empezar a hacer diagnósticos energéticos. Hemos hecho, yo creo que pues prácticamente a todas las cooperativas gallegas les hemos hecho diagnósticos energéticos, haciendo pues recomendaciones también de alternativas, de energías, digamos, alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya más recientemente, algo más, bueno, de estos últimos años, pues estamos más volcados en temas de huellas de carbono, huella hídrica, donde nos quiere parecer que, bueno, pues, que la presión que hay sobre los productos alimentarios pues, nos obligan a avanzar un poco en esa línea. Compaginado también con, aún lo hemos presentado el año pasado, pues una guía para las cooperativas, implantar los temas de ODS, la Agenda 2030, ¿no? Que está encima de la mesa y que, bueno, pues evidentemente nos obliga. Y a efectos ya de investigación, aún este año hemos presentado una herramienta que todavía, bueno, lo hemos hecho en una cooperativa, esperamos poder hacerlo en más y bueno, la estamos probando, es una herramienta puntera a nivel de Europa. Lo hemos en este caso pues con la Universidad del País Vasco y con Irlanda y otros, y Portugal, con cooperativas de Irlanda y de Portugal, hemos desarrollado una herramienta que creemos que puede ser interesante a efectos de comunicación, que es poner en valor la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Es la monetización del valor social, es poner, a veces cuando se habla de estas cosas, pues, oye, yo he hecho esto, bueno, ¿y eso qué vale? Pues si no le pones valor, parece que como que no vale nada. Todo lo que se hace por conservar el medio, por insertar personas, pues en apoyo a los trabajadores, etcétera, etcétera, a eso le tenemos que poner ahí lo que se dice un valor de mercado y lo que se llama un valor de no mercado. Bueno, pues tenemos que juntar esas dos cosas y poner un valor y bueno, que le sirva a las empresas que realmente están haciendo esfuerzos de sostenibilidad, pues para decir no solamente que lo estoy haciendo, sino que además la sociedad me lo valora en tantos euros, en tanto importe, ¿no?
Vamos a hablar más de los ODS enseguida, de los casos concretos de Casa Grande Xanceda de Begal Eroski, más genéricos en cuanto aglutináis vosotros cooperativas y también Clusaga, el clúster de alimentación de Galicia, desde ese punto de vista más amplio, más general. Vosotros, en el caso de Clusaga, ¿qué importancia tiene en vuestras propias agendas el tema de la sostenibilidad? Bueno, Clusaga es una asociación sin ánimo de lucro que engloba tanto empresas como centros de investigación, como las universidades gallegas, como incluso asociaciones, cuya función principal es contribuir tanto al fortalecimiento como al crecimiento competitivo del sector alimentario de Galicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que somos muy conscientes, tanto desde el punto de vista de la entidad como nuestros asociados nos lo hacen llegar a ver, que hay un cambio en las tendencias, tanto de producción como de consumo. Hay un cambio muy importante en la planificación estratégica, política y legislativa, que también se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, desde un nivel europeo a un nivel estatal a un nivel regional, y teniendo en cuenta esos aspectos y teniendo en cuenta que cada vez se hacen más relevantes en la toma de decisiones los valores éticos, la preocupación medioambiental o la protección climática, bueno, pensamos que la sostenibilidad es un aspecto crítico en la competitividad del sector agroalimentario. En ese sentido, Clusaga ocupa un rol de punto de conexión que en ese sentido, entre todos estos actores, centros de, como decía, de la cuádruple hélice, empresas, centros de conocimiento, instituciones públicas, consumidores, que facilita esta transición por parte de todos los miembros de la sociedad hacia la sostenibilidad y hacia la economía circular. Es por eso que se puso un poco de relevancia. Ya en el 2019, en la época pre-COVID, ya se formalizó una comisión de sostenibilidad y economía circular dentro del clúster, que son los órganos consultivos en los que nos apoyamos internamente, y se incorporó un eje dentro del plan estratégico de Clusaga en el 2021 al 2025, que está actualmente en vigor, ya un eje con 3 medidas precisamente para el impulso del sector alimentario a la introducción y al fortalecimiento de la sostenibilidad, la bioeconomía y la economía circular. Mencionabas ya, Higinio, tú el tema de los ODS, no sé si quieres introducir algo más, pero ¿cómo han contribuido pues a que este asunto ocupe esa primera línea? Sí, yo creo que los ODS, bueno, primero me gusta recordarlos porque fue el primer trabajo de fomento y de promoción, los principios del Pacto Mundial, ¿no? Yo creo que el Pacto Mundial hizo un muy buen trabajo previo, y los ODS, yo creo que el éxito de los ODS y la importancia de los ODS es cuando las empresas los interiorizan dentro de su plan estratégico. Es cuando los asumen, cuando ven que, cuando empiezan, digamos, a ver, los estudian y interiorizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 dentro de su planificación estratégica, dentro de su plan de negocio. Y yo en ese sentido sí que bueno, tengo la sensación que a nivel de agroindustria hay una preocupación creciente por incluirlos dentro de sus prácticas, aparte de que el propio sector nos obliga en cierta medida por tratar con la sociedad, con los consumidores. Es una manera de trasladar también responsabilidad y seriedad y rigor a la hora de ofrecer alimentos. Y por otro lado, porque yo creo que está cercano, es decir, desde el momento en que tú estás operando en la naturaleza, pues como que eres cercano a muchos de esos elementos, y algunos pues te tocan directamente. Es decir, pues, luchar contra el hambre, pues lógicamente es prácticamente todos los productores, todos los agricultores, todo el sector, pues tiene eso como objetivo, temas de discriminación, temas de agua, etcétera, etcétera. Por tanto, forma parte, yo creo, ya de la planificación estratégica de las cooperativas y de las empresas grandes del sector. Por este lado, ¿qué papel creéis que vienen jugando estos ODS, estos objetivos? Pues coincido completamente con lo que ha dicho Higinio.
Nosotros en nuestro caso ya llevamos varios años centrándonos mucho en uno en concreto, que es el ODS número 15, que es proteger los ecosistemas terrestres, que aquí dentro incluye un subapartado que es frenar la pérdida de biodiversidad. Y es que es verdad, o sea, tenemos realmente una crisis climática en este sentido, porque ya la Unión Europea tiene varios estudios que dice que ya solo quedan entre un 15 y un 20% de tierras agrícolas de elevado valor natural. Entonces, en este sentido, claro, lo que no puede ser es que la agricultura y la ganadería sean parte del problema de la pérdida de biodiversidad. Entonces, pues la agricultura masiva, los pesticidas, los herbicidas, los monocultivos, contaminación de agua, de tierra, al final todo esto hace que haya menos biodiversidad. Entonces, en este sentido, nosotros intentando darle la vuelta a esto y decir, oye, la ganadería y la agricultura tienen que ser aliados, y no tienen que ser enemigos, ¿no?, del medio ambiente. Nosotros ya llevamos varios años trabajando por varias ramas. Una de ellas es colaboramos con el Grupo Hábitat. El Grupo Hábitat nos da un asesoramiento y nos dice con qué herramientas podemos mejorar nuestra convivencia entre nuestra actividad ganadera y agrícola y el medio ambiente. Entonces, entre otras cosas, bueno, aparte de tener la certificación ecológica, que ya es el primer paso, ¿no?, sin utilizar herbicidas, pesticidas, etcétera, nosotros en nuestras 200 hectáreas de terreno tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a mejorar. Pues, entre otras cosas, tenemos 40 colmenas de abejas, por ejemplo, solamente para polinizar. Tenemos todas nuestras fincas están rodeadas de setos autóctonos, setos de frutos rojos que sirven para dar cobijo a los animales, darles alimentos. Tenemos el 20% de nuestra finca está dedicada a humedales, bosques de ribera, bosques autóctonos, zonas de río, es decir, las tenemos reservadas para que ahí puedan crecer y pueda haber más vida, ¿no? Y con todo esto lo que hacemos es que todos los años además lo monitorizamos y podemos luego ir viendo la evolución que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en 200 hectáreas de terreno tenemos más de 140 especies vegetales, tenemos más de 90 tipos de aves distintas, tenemos más de 20 mamíferos y más de 20 anfibios y 10 reptiles, por lo cual hay una biodiversidad muy importante dentro de nuestra propia finca, y por eso mismo, porque la queremos preservar, porque queremos ir un paso más allá y queremos tener esa convivencia pacífica y que aporte y no que reste, el año pasado solicitamos y nos otorgaron que una gran parte de nuestra finca se consiguiese el estatus de espacio natural protegido. Es decir, nosotros mismos nos hemos dado esa figura, digamos, de protección para nosotros mismos forzarnos a seguir en este camino. Ya no solo esos productos que después llegan a nosotros como consumidores, ¿no?, sino vuestro epicentro, vuestra base. En el caso de Vegalsa... Mira, en Vegalsa lo que valoramos es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que son 17 y que la ONU los definió en el año 2015 y puso como horizonte la Agenda 2030, ¿no? Y el objetivo de los ODS es que toda la sociedad trabaje en las distintas vertientes de lo que es la sostenibilidad en sí, económica, social y ambiental, poniendo mucho foco en la salud, en el hambre, en el medio ambiente, y yo creo que lo que decía antes Higinio, que está calando en la sociedad, ¿no? Yo creo que lo relevante de los ODS es que gobiernos, por supuesto, tienen un papel muy importante y estamos viendo que cada vez hay más normativa regulatoria para avanzar en todos los temas de sostenibilidad. Las empresas, que también antes comentábamos, las grandes empresas, que aparte es que para las grandes empresas casi es ya obligatoria que implanten políticas que ayuden a los ODS. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es que también las pequeñas y medianas empresas sean conscientes de que tenemos que trabajar todos con los ODS para lograr conseguir objetivos en materia de sostenibilidad, porque, como decía antes, el cambio climático lo tenemos aquí y tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar todo, ¿no? Y aquí adquiere también un papel importante el consumidor. Si el consumidor es consciente de todo esto, pues va a acelerar que gobiernos, empresas se metan en esto, porque al final son los que tienen la voz cantante. Vamos a hablar más del consumidor enseguida. No sé si coincides, Perla, ¿no?, que estos ODS han actuado un poco de motor de este cambio. Sí, coincido completamente. Al final los ODS son un camino, y para que haya un verdadero cambio tiene que haber una iniciativa global
y es lo que marcan, ¿no? La importancia es en qué medida van calando en las distintas capas, desde, como bien decían ellos, pues desde tanto Jorge como Higinio decían, es importante que calen los gobiernos de los diferentes países, pero también tiene que tiene que permear, ¿no? Tiene que permear a las empresas, tiene que permear a los ciudadanos, y en la medida en la que eso permee realmente es cuando habrá un verdadero cambio. De alguna manera, lo que se defiende desde las Naciones Unidas es que nadie se quede atrás. Muchas veces la propia presión que sufren las grandes empresas por diferentes motivos son los que van haciendo detractores, pero las empresas medianas y las pequeñas también se tienen que sumar, y sí que es cierto que somos conscientes por las conversaciones que tengo con nuestros asociados que cada vez más pymes saben que está sobre la mesa, que tienen que vincular sus estrategias y sus modelos de negocio a los ODS, que tienen que ser más respetuosos con el medio ambiente, pero también implementar otros retos o desafíos más sociales como la igualdad de género o la educación de calidad o el trabajo decente en sus propias arquitecturas. Mencionabas, Jorge, a los consumidores. Tenemos otros hábitos y decías tú que tienen un papel protagonista. Ha habido un cambio de paradigma, un nuevo modelo. La pandemia también ha servido un poco de punto de inflexión, un poco bastante, ¿no? Ha mudado la producción, ha mudado la distribución. ¿Todo esto qué efectos veis que tiene en el sector en Galicia o que ha tenido en Galicia? Sí, Higinio. Bueno, desde la pandemia estamos en un cambio absolutamente continuo. Por hacer un breve resumen, pues la pandemia, conforme estamos saliendo de ella, pues hay todo un problema de abastecimientos, incluso de fletes. Yo creo que nunca tan caros estuvieron los fletes como bueno, pues al final del año 2020. Y después a eso pues se acompañaron o vino acompañado pues evidentemente pues la guerra de Ucrania, que sobre todo en el sector agroalimentario gallego y en el parte especialmente en el ganadero, que es el 60% de nuestra producción, pues supuso un impacto brutal. Añadido a eso pues tenemos la sequía, el año pasado con una amenaza muy importante, este año pues menos, después al final del año pasado no fue tan grave, y bueno, pues ya por último y por anticipar, esperemos que no, toca madera, está el tema de Israel, lo que está pasando estos días, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos, pero si esto que se llama la estrategia o algo así, bueno, pues realmente nos está afectando a muchos sectores, ¿no? Y evidentemente el tema de carburantes, el tema pues de piensos, etcétera, etcétera, nos afecta. Entonces, yo además, dado que estamos en un medio de comunicación, tirando de vuestras propias noticias, hace un mes y medio leíamos en vuestro periódico, pues hace un mes aproximadamente, que posiblemente estuviéramos ante la mejor cosecha de castañas, y hace 2 días que posiblemente estuviéramos ante el mayor desastre de cosecha de castañas. Es decir, ¿cómo es posible que de un mes a otro pasemos a eso? Bueno, pues ese es el cambio climático, bueno, son las nuevas exigencias del consumidor, que no las he nombrado, pero evidentemente que ha habido unos cambios en el consumo de los alimentos y en las exigencias a las empresas agroalimentarias que son, bueno, que son evidentemente pues, distintas, diferentes, nuevos productos, nuevos hábitos de consumo, se dejan de consumir productos, se consumen otros productos. ¿Cómo lo vivimos? Pues como en una montaña rusa. Y el clima, ¿no? que mencionabas, nos lo decía esta semana Carmen Lence también en estas jornadas Somos Agro, que a pesar de todo y de este cambio que mencionabas, por ejemplo, en el caso de las castañas, en un mes, a pesar de todo, Galicia está en una posición privilegiada con respecto a otras regiones. Pues imagínate. Sí, sí. Claro, nos podemos imaginar que las circunstancias son... Entonces, bueno, tenemos una agricultura y una ganadería y una agroindustria pues, que venimos tirando de la resiliencia desde hace muchos años, y supongo que tendremos que seguir tirando, pero los datos están ahí. Vemos que también pues, hay un 5 o 6% cada vez menos de agricultores,
y eso nos tiene que preocupar, porque al fin y al cabo pues, significan abandonos, significan bueno, pues situaciones realmente delicadas que tenemos que prever, ¿no? Sí, Cristina. Sí, Higinio lo ha comentado también ya, ¿no? El consumidor yo creo que está preocupado por el medio ambiente. Tenemos una crisis climática, eso es evidente, cambios de tiempo muy extremos, ¿no? Y yo creo que toda la sociedad en conjunto tenemos que dar pasos para reducir nuestra huella, ¿no? La propia Unión Europea, dentro de este Pacto Verde, Agenda 2030, dice que para el año 2030 el 25% de la superficie agraria europea debería de estar certificada como ecológica, porque la Unión Europea entiende que es una forma de alimentarse que es, desde un punto de vista del medio ambiente, mucho mejor, ¿no? Entonces nos queda muchísimo por recorrer. Por poner un ejemplo, en España estamos en el 11% y en Galicia en el 6% aproximadamente, por lo cual nos queda muchísimo que recorrer. Entonces, gobiernos, comunidades autónomas, empresas, consumidores, distribuidores, todos tenemos que trabajar en conjunto para que haya esa demanda de producción ecológica, para que luego los agricultores, los ganaderos tengan esa oportunidad, ¿no? de producir productos ecológicos, pero luego también de ser capaz de comercializarlos, ¿no? Entonces, en este sentido también es muy importante que ese consumidor que va a Vegalsa, que va a otros centros distribuidores que ya han apostado por esos productos, que sepan exactamente que lo que compran sea o no sea sostenible desde un punto de vista medioambiental, porque ahora también pues hay mucho pícaro que se aprovecha un poco de esta sensibilidad que tiene el consumidor y se lanzan claims al mercado en productos que a veces no están ni justificados, ni certificados, ni tienen una evidencia científica, ¿no? Que es lo que se llama el greenwashing, y hay términos que todos hemos visto, pues la huerta verde, pásate a la agricultura sostenible, todo términos muy generalistas, sin una evidencia científica. Entonces también eso lo tenemos que regular desde la Unión Europea, ya está en ello, sacando nuevas normativas, pero sí que es importante que el consumidor, cuando vaya a comprar un producto, realmente sepa si lo que está comprando es una decisión buena o no para el medio ambiente. ¿En el caso de la distribución? Sí, mira, yo antes quería hacer un apunte, antes habéis hablado del COVID, ¿no? Y quería hacer un apunte antes de hablar del consumidor. Cuando estábamos en pleno COVID, bueno, la pelea que tuvimos por conseguir mascarillas, las mascarillas había que traerlas de China. Y aparte de peleas por traer las mascarillas de China, luego teníamos la suerte, antes hablabas, ¿no? Que había estado aquí Carmen Lence y había hablado de la relevancia que tiene el sector agroalimentario gallego. Las conversaciones, que en este caso no eran peleas, por conseguir producto con los productores de carne, los productores de leche, los de huerta. Yo pienso, si no hubiéramos estado en Galicia, ¿qué hubiera pasado? Porque fue muy fácil el proveer las tiendas de Vegalsa porque teníamos cerca los productos básicos, ¿no? Incluso hasta el famoso papel higiénico, que teníamos una industria de celulosa en Orense que nos provió. Y entonces yo pensaba, si tuviéramos que haberlo traído de otro sitio, ¿qué hubiera pasado? O sea, cuando al final pudimos salir de esa crisis, de esta época, garantizando que en las tiendas teníamos producto por la proximidad y que teníamos aquí, estábamos en Galicia y lo teníamos todo cerca, ¿no? Y hablando de consumidores, en Vegalsa hablamos de cuatro tipos de, bueno, en Vegalsa y en todos los sitios, ¿no? 4 tipos de consumidores: los mayores, los demás, si vamos a poner mayores más de 60 y pico años, los baby boomer, ¿no? El grupo que va de 40 a 60, que también los estamos estudiando, y ahí es una franja muy relevante y muy importante que tenemos de clientes en Vegalsa, que, bueno, pues que se preocupan por la sostenibilidad, empezaron a escucharla relativamente hace poco tiempo, pero detrás vienen los millennials, gente de 30 a 40 años, que ya la sostenibilidad pues ya tiene mucha más relevancia para ellos, ¿no? Y luego ya los últimos, los Z, es decir, gente entre 20 y 30 años que les ha calado mucho la época del COVID que hemos vivido, que creo que han quedado marcados, bueno, como casi todos, pero ellos todavía más, y ellos sí que realmente el concepto de sostenibilidad para ellos es ya muy, lo lleva muy en el ADN, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que entre todos aprovechar esta inercia, aprovechar esos consumidores que cada día van llegando, que vienen ahí empujando fuerte, y aprovechar y trabajar todos
con la sostenibilidad para conseguir que el cambio climático nos afecte lo mínimo posible, ¿no? No sé si añadirías algo más sobre este cambio que se ha producido. A mí me gustaría añadir, bueno, un poco ligando con algunas cosas que ha comentado Cristina, el concepto de sostenibilidad actualmente está un poquito degradado, por temas de infotoxicación, por temas de abuso en su utilización, por temas de que hay millones de definiciones, etcétera. Un poco desde el sistema alimentario ellos tienen determinadas preocupaciones que nos hacen llegar al clúster y la sostenibilidad se entiende desde un punto de perdurabilidad del propio sistema, ¿no? O sea, tienen inquietudes desde a lo mejor o amenazas desde, por ejemplo, la falta de relevo generacional o que no se pone en valor muchas veces la acción en las propias granjas. Entonces, son muy importantes, por ejemplo, empresas como Casa Grande de Sanceda o Vegalsa, que ponen estas cuestiones en valor, o lo que está trabajando Agaca en este término, ¿no? Para la perdurabilidad en el tiempo, desde el punto de vista más etimológico de lo que es la palabra. Pero luego también me gustaría remarcar y añadir a este concepto el nuevo alcance que está asumiendo el sistema alimentario o las empresas que forman el sistema alimentario del concepto de responsabilidad. Dentro de ese concepto está evidentemente ser rentable económicamente para poder seguir siendo sostenible y no ser insostenible, obviamente, pero también está garantizar los alimentos, cosa que precisamente Vegalsa está poniendo de relevancia con todo el tema del COVID, la alta nutrición de los alimentos, la alta calidad, la alta seguridad alimentaria, que ellos ya tienen sus sistemas, en sus sistemas productivos todo gestionado, pero están asumiendo la biodiversidad, como bien decía Cristina, están asumiendo el bienestar animal, están asumiendo temas sociales, sobre todo el impacto social que se tiene en el rural, están asumiendo también el tema de responsabilidad medioambiental, obviamente, y de gobernanza, ¿no? Entonces, ese nuevo alcance de responsabilidad creo que va bastante ligado con la nueva palabra de sostenibilidad. ¿Y vosotros le pondríais a Galicia ese apellido de sostenible? Higinio y Perla, ¿o todavía está trabajando en ello? A ver, yo creo que por responsabilidad lo primero que tenemos que hablar es en términos agroalimentarios o del entorno rural, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Galicia tenemos una nota aceptable. Yo la verdad es que no tengo conocimiento global, es decir, a nivel industrial, a nivel de otros sectores, bueno, sí que tenemos noticias de que, en fin, cierto tipo de plantas o de industrias que por cuestiones de CO2 han dejado de trabajar, pero la verdad es que no manejo ese dato y no puedo. Sí que yo creo que a nivel agroalimentario, a nivel del sector productor tenemos una nota o podemos bueno, hablar creo que razonablemente bien. Y la razón es muy básica, es decir, yo diría que es casi obligatoria, ¿no? y básica. ¿Por qué no vamos mal en eso? Pues yo creo que por varias razones. Primero, el 70% de nuestro territorio es forestal, ¿vale? Eso no es el 80% como es, por ejemplo, pues no sé, Holanda, por poner otro país donde están teniendo serios problemas o Dinamarca, por poner comparación. Si además eso le añadimos que, a diferencia de esos países también, pues es que no tenemos a un país precisamente llano y donde pues podamos decir que podemos hacer una finca desde Estaca de Bares hasta, pues no sé, hasta Tui, ¿no? O hasta no sé dónde, ¿no? No es fácil, porque tenemos muchísimos valles y esos valles tienen lo que antes apuntaba Cristina muy bien, que es el tema de la biodiversidad. Yo solamente voy a dar un dato que a mí me parece por lo menos muy chocante, ¿no? En el sector del vino, que somos una gota a nivel del Estado español, producimos el 3% del vino de España, o sea que prácticamente muy poco, y sin embargo tenemos el 40 y tantos % de las variedades vitícolas de España. Es increíble. E incluso ahora mismo, bueno, pues temas de olivo, que se empieza a estudiar su posible reimplantación en Galicia, pues aparecen variedades de olivo aquí en Galicia. Es decir, ¿y eso es por qué?
por el aislacionamiento, el estar aislados en los valles, por tener demasiados valles. Eso impide tener grandes explotaciones, grandes producciones. Eso impide la producción industrial de alimentos. Por tanto, tenemos pequeñas explotaciones pequeñas, medianas, tenemos mucho valle, tenemos mucha biodiversidad y tenemos algo que yo creo que además, esto sí que está constatado, y es el hecho que tenemos unos alimentos de muy buena calidad, y así nos lo reconocen los de fuera cuando vienen aquí. Se llevan pan, se llevan patatas, se llevan vino. Entonces, es decir, eso cuando los vemos marchar a los turistas pues con pan y con queso y con no sé qué, dice, bueno, pues no deben estar tan malos, ¿no? Y algo que además la gente cuando nos visita pues dice, es que quiero ir a Galicia aunque solamente sea por comer, ¿no? y por probar vuestros alimentos y tal. Entonces yo creo que a ese nivel tenemos cosas que hacer, no está todo hecho, pero es que lo tenemos fácil si realmente aprovechamos todo este potencial que tenemos de valles, de tener explotaciones pequeñas, de no tener de ser imposible tener aquí una agroindustria industrializada, pues eso, como he estado ayer viendo, pues por ejemplo que en Brasil pues hay fincas de 6.000 hectáreas, aquí es impensable, 6.000 hectáreas, una finca ni de 6.000, ni de 600, ni casi ni de 6, es decir, no sé. Entonces, en fin. Bueno, lo tenemos fácil. No sé si coincides, Perla. ¿Queda mucho para poder ponerle ese apellido a Galicia, ese apellido de sostenible, o a tu juicio ya lo tiene? Yo creo que estamos en la transición, ¿no? O sea, desde el punto de vista geográfico es obvio que existe en Galicia una gran diversidad ecosistémica por su situación geográfica, su clima, por todo su litoral, y es muy rica en recursos, ¿no? También somos conscientes de que desde el punto de vista de la industria alimentaria se están haciendo muchos grandes esfuerzos que de alguna manera quizás no se están visibilizando demasiado, desde que la gran mayoría de las empresas ya están invirtiendo para lograr un porcentaje considerable de autoconsumo, invirtiendo en paneles solares, invirtiendo en la digitalización, en la sensórica para el uso eficiente de la energía, para el uso eficiente del agua, para el uso eficiente también de toda la gestión y almacenamiento de las materias primas. Y eso también va a permitir definir unos indicadores, ¿no? Que van muy ligados con el tema de la sostenibilidad. Junto con esto también me gustaría remarcar que muchas de las empresas toman dentro de sus flujos de materiales productivos, de materiales de salida, ya toman los residuos ya desde el concepto de subproducto, antes de considerarlo como residuo, y se valoriza desde productos nuevos upcycling destinados a otras empresas, como por ejemplo la alimentación animal. O se valorizan en otros sectores como la cosmética, se valorizan en otros sectores como, como por ejemplo la producción de etiquetas o ecológicas, etcétera. Es decir, ya el concepto de subproducto, o nuevos ingredientes incluso, ya el concepto de subproducto ya está calando cada vez más y está siendo un modelo de negocio más multiplicador dentro de la propia empresa, y eso va muy ligado con la economía circular y con la sostenibilidad. Eso también va ligado a una reducción del impacto del impacto medioambiental que va generado, y del impacto económico que va generado con la gestión de esos residuos y con la gestión del transporte de los mismos, o con la huella de carbono que puede ser como ellos. A mí me gustaría hacer hincapié por ejemplo, en el concepto de subproducto de la industria agroalimentaria. También se puede utilizar dentro de la alimentación animal incluso como un promotor de
de la disminución de gases de efecto invernadero. Según el nivel, por ejemplo, si se incluye un 20% en la alimentación de los rumiantes, se ha demostrado científicamente que se ha podido llegar a reducir hasta un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ya ese tipo de metodologías ya se están introduciendo en Galicia, aunque no se sea todavía muy consciente de ello. Apuntabais por aquí, decía antes Cristina, ¿no?, que los consumidores somos sensibles a todo esto, y tú además con esa segmentación según edad también ibas en esa dirección, pero coincidiremos seguramente, Jorge, también que hay más sensibilidad al precio, la inflación, Higinio apuntaba a la situación geopolítica que incide, precios lineales, el estar dispuesto o no a pagar, ¿no?, el tener que ajustarse en definitiva el bolsillo, la sostenibilidad. ¿Cómo encaja en toda esta ecuación? Sí, a ver, a día de hoy, evidentemente, los productos sostenibles son un poquito más caros y el consumidor, por el contexto en el que nos encontramos, tiene que mirar para su bolsillo, ¿no?, porque hay que adaptarse al presupuesto. Pero yo lo que creo que es que cuanto antes empecemos todos, como decía antes, todas las empresas, de los productores y hasta llegar a instituciones, gobiernos, a trabajar en sostenibilidad, tenemos que conseguir que sea cada vez más barato el conseguir productos sostenibles. Porque sí que es verdad que por informes de AECOM, ¿no?, la Asociación Española de Fabricantes y de Cadenas de Distribución, casi un 78% de los consumidores está preocupado por la sostenibilidad, pero sí que es verdad que un 49% piensa que la sostenibilidad es cara, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar entre todos de conseguir productos sostenibles y que sean más económicos. Y cuanto antes empecemos todos a trabajar en esa faceta, conseguiremos productos sostenibles más económicos y ayudaremos a avanzar en la sostenibilidad. Ese trabajo entre todos vosotros, en el caso del clúster, ¿cómo lo estáis abordando? Bueno, entre otras cosas, como decía, la cadena de valor está representada dentro de la Comisión de Sostenibilidad y Economía Circular. De hecho, los tres presentes aquí, las tres empresas presentes, están dentro de esa comisión. Y bueno, ligado a eso, con el eje en el plan estratégico, bueno, pues intenta apoyar de alguna manera desde el desarrollo de servicios de apoyo para la transición, desde la conexión entre los agentes del clúster, para que se promuevan proyectos colaborativos, porque creemos que en ese sentido la colaboración y la innovación es clave para todo este tema de recuperar el agua, por ejemplo, y volverla a introducir, o valorizar los residuos, o generar nuevos productos, etcétera. Entonces, a medida que eso esté cada vez más, menos heterogénea la situación, cada vez más empresas estén ahí, se podrá llegar, yo creo, que a precios más asumibles por el competidor, siempre y cuando se plantee desde el valor, es diferente al precio. Una cosa es incrementar el valor desde una determinada manera, por ejemplo, lo que estamos hablando, dándole ese valor con otro tipo de responsabilidad, y otra cosa es también el precio, porque al final cada uno tiene su bolsillo y la toma de decisiones va también mucho relacionado con el bolsillo de cada ciudadano. ¿Qué más nos puedes contar, Higinio, también de vosotros, de cómo lo estáis planteando? A ver, el tema de la sostenibilidad, entendemos que bueno, es un reto importante y que debe partir, nosotros por lo menos es lo que transmitimos a las cooperativas, lo que hemos hablado con muchas cooperativas, empezar a hacer monitoreo, empezar a hacer análisis exactamente, bueno, pues del nivel de, por ejemplo, de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene una explotación agrícola o ganadera. Darle cuáles son las 6-7 claves importantes de esa explotación en la cual pueden realmente hacer, a veces tienen que hacer inversiones grandes, a veces no tienen que hacer inversiones, o son cuestiones de manejo, donde tienen que reducir, bueno, que pueden reducir las emisiones, ¿no? Entendemos que eso, a veces con 7-8 variables, bueno, se logra un impacto
vamos a decir, ya interesante o importante a efectos de emisiones y de impacto de CO2, ¿no? Entonces, ahí entendemos, hemos hecho ya más de 500 explotaciones en Galicia, hemos hecho muchas jornadas explicando con ganaderos exactamente dónde están las claves, dónde están, digamos, los aspectos fundamentales a la hora de reducir la huella. Entendemos que eso va a ser el trabajo de los próximos años, nos guste o no nos guste, vamos a trabajar todos ahí. Eso tiene que trasladarse también, evidentemente, al proceso industrial, donde también hay que, ya están mirando, pero tienen que seguir reduciendo su huella, y evidentemente después rompiéndonos la cabeza en algunos casos, pues cómo abordar algunos retos que el ganadero individualmente pues igual no es capaz de resolver. Estoy pensando, por ejemplo, pues en cómo reutilizar los purines, en cómo reciclarlos, etcétera, etcétera, cómo reutilizarlos y ponerlos en valor, ¿no? Aspectos que además están bastante regulados o muy regulados, donde hay ya mucha normativa, donde se espera incluso que pueda venir más, pero donde realmente muchas veces el ganadero individualmente no puede dar solución a ello, sino de una forma más o menos colectiva, más o menos conjunta, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas facetas, hay la faceta agrícola que, bueno, ya se está abordando, ya se sabe más o menos cuáles son las claves, desde la siembra directa, desde aspectos de manejo de las praderas, etcétera, etcétera, que facilite realmente pues la fijación de carbono, reducción de carbono, etcétera, etcétera. Y después ya mucho más relacionado con las ganaderías, pues todo lo que tiene que ver pues con los gases y las emisiones de la cabaña, pues que evidentemente hay estrategias, apuntaba ahora, bueno, están muy de moda y ya se van poco a poco implantando, pues temas de aditivos en los piensos, donde hay importantes reducciones, donde además se puede reutilizar o reciclar, como apuntaba muy bien Perla, pues algún tipo de subproducto de alguna cadena, pues también para impactar y reducir la huella y los gases. Hay mucho que avanzar, no está todo claro, también a efectos a nivel científico, que nos interesa en la medida de lo posible clarificar perfectamente para que las inversiones que realicen, los planes de transformación que se hagan, pues también sean seguros y no tengan que modificarlos en el futuro, ¿no? Y si miramos al futuro, Cristina, ¿cuáles dirías que son o cuáles tenéis identificados como vuestros principales retos, los de Casa Grande de Xanceda? Bueno, pues muchos de ellos ya los han comentado tanto Perla como Higinio, pero evidentemente es seguir manteniendo ese equilibrio, ¿no?, desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y por concretar alguna más, nosotros también estamos evidentemente en esa carrera de intentar ser completamente independientes energéticamente hablando, es decir, nosotros hemos apostado en nuestro caso por la energía solar, estamos alrededor del 25% de autoconsumo y la idea es ir ampliando esto a pasos importantes en los siguientes años. Otros de los planes que tenemos también lo han comentado aquí, de hecho se está trabajando en el clúster y con AGAC también en el tema de plantas de biogás, que es un tema efectivamente que está muy legislado a día de hoy, y bueno, estamos también junto con el clúster pues intentando fomentar y aportar ahí también a un marco regulatorio que facilite a las ganaderías implantar plantas de biogás, que eso de alguna forma nos cerraría, ¿no?, el círculo completamente ya, pudiendo aprovechar los residuos que genera nuestra actividad ganadera e industrial para generar energía, ¿no? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con agua, reducción del consumo de agua. El agua, creo que estamos todos de acuerdo, somos unos privilegiados aquí en Galicia, pero el agua es un bien escaso y tiene que estar en la línea arriba del todo, yo creo que de todas las industrias y de todas las ganaderías. Y luego otro tema que evidentemente nos preocupa a todos los industriales y a todos los consumidores es la reducción de envases, la recirculación de envases, la reutilización de envases, utilizar pues, plásticos reciclados, etcétera, ¿no? Yo creo que esos serían, desde un punto de vista, digamos, medioambiental, los principales puntos en los que estamos trabajando. Y luego, por supuesto, a nivel social,
pues seguir pudiendo crear empleo en la zona, ¿no? Que al final es lo que más valor aporta y lo que hace que la gente se fije en el rural y no se marche a las ciudades. Nosotros tenemos alrededor de 48 personas trabajando ahora mismo en la granja y el 80% viven a 15-20 kilómetros en la redonda, por lo cual viven realmente en zona rural y viven con sus familias y se están fijando ahí. Y al final es eso, ¿no? Que donde hay vacas no hay despoblación, no hay monocultivos y no hay incendios, por lo cual es que al final, lo habéis comentado también vosotros antes, es fundamental para Galicia que tengamos una buena base ganadera y que lo valoremos sobre todo. Y de que hemos escuchado también en el transcurso de esta semana aquí en estas jornadas Somos Agro, ese compromiso que hay que tener con el rural, ¿no? Importante también el tema de los incendios. En el caso de Begal Saroski podríamos mencionar muchas de vuestras acciones. Una de las últimas en las que estáis trabajando es ese programa de acompañamiento a proveedores. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Cómo va ese contacto con ellos? ¿Qué pretendéis hacer? ¿A qué meta conseguís llegar y en qué fase está sobre todo? Mira, en junio lanzamos la iniciativa, ¿no?, del programa de acompañamiento a proveedores. Hicimos una webinar con 300 proveedores gallegos para contarles lo que entendíamos que queríamos hacer en materia de sostenibilidad. A raíz de esa webinar les enviamos un cuestionario para que nos lo devolvieran, donde les hacíamos unas preguntas en distintas vertientes de la sostenibilidad, cómo se encontraba cada uno de ellos, ¿no? De hecho, Casa Grande de Sanceda fue uno de los proveedores pioneros con los que trabajamos antes de enviar ese cuestionario. Pues hemos recibido los cuestionarios, les hemos enviado ya a cada uno de ellos un informe individualizado de cómo estaban en materia de sostenibilidad para que, en sus distintas vertientes, para que ellos viesen pues, en vertiente económica, vertiente social, vertiente ambiental, vertiente nutricional, o sea, un informe muy completito a cada uno. Y estos días vamos a lanzar, que ya lo estamos ya preparando, yo ayer lo estuve ya ultimando, el informe sectorial, es decir, hemos recopilado pues, la información de todos los cuestionarios de los proveedores y hemos detectado, bueno, pues, a nivel sectorial, cómo se encuentra el sector agroalimentario gallego en las distintas vertientes. Y bueno, no quiero desvelar, pero al final donde más trabajo tenemos que hacer va a ser en la parte ambiental. Es decir, en la parte económica yo creo que está muy bien trabajada, la social también hay muchos, los proveedores, mucho trabajo, pero en la parte ambiental es en la que hemos detectado que más trabajo hay que hacer. Y por eso estamos buscando aliados con este caso, aparte de varios proveedores de Begalsa, Agaca, el clúster, porque Agaca ha hablado Higinio de la medición de huella de carbono, hemos detectado que muy pocos proveedores de Begalsa miden la huella de carbono, con lo cual tenemos que focalizar el trabajo ahí, ¿no? Con el clúster también en el ecodiseño de envases, es decir, a nivel del tipo de envase que utiliza el sector agroalimentario hemos detectado que hay mucha mejora. De hecho, el clúster organiza el día 27 una jornada sobre ecodiseño de envases. Entonces, lo que queremos es pues, buscar aliados Begalsa con distintas asociaciones e instituciones y conseguir que nuestros proveedores trabajen en esas líneas. De hecho, vamos a crear, ya tenemos una página creada, sustentabilidad@begalsa.es, donde ahí vamos a ir colgando información, formación, para que los proveedores que quieran avanzar y trabajar en cada una de estas áreas en las que en principio no lo están haciendo bien, pues que puedan avanzar, ¿no? Y ahí, ya digo, tenemos mucho trabajo que hacer con instituciones, asociaciones, en conseguir que el sector agroalimentario gallego pues sea pionero en conseguir avanzar en este concepto de la sostenibilidad. Tenemos muy pocos minutos. ¿Queréis apuntar algo más sobre esto último? El futuro pasa también por ejemplos como este, la colaboración, modelos cooperativos. Sí, Eugenio. Sí, a mí solamente se me ocurre una cosa que yo creo que está en la mente de todos los que estamos aquí, ¿no? Que yo creo que cuando estamos hablando de un tema
que desde fuera se puede ver como muy complejo y como muy difícil, como es la sostenibilidad, esto incluso desde la parte productora, desde el agricultor, desde el ganadero, yo creo que esto si se aborda de una forma colectiva, de una forma en cadena, de toda la cadena, yo creo que tiene sentido. Es decir, tiene mucho sentido que el consumidor vea de dónde proceden sus productos y cómo se han sido elaborados, cómo han sido producidos a lo largo de toda la cadena. Por tanto, yo en ese sentido felicito a Eroski a Begals Eroski por haber lanzado la propuesta, me parece un acierto. Yo creo que es inteligente porque está captando también a aquellos consumidores que empiezan realmente a preocuparse por este tema y cada vez va a haber más, como muy bien apuntaba Jorge. Y yo creo que también es inteligente desde la perspectiva de que hagamos un movimiento donde realmente está implicado pues, desde el productor, el transportista, el transformador, el transportista o el logista y nuevamente pues, el consumidor. Y evidentemente la clave siempre va a estar en el consumidor, como apuntaba antes Cristina, es decir, nuestro jefe, quien vota todos los días, ese sí que vota y dice cómo lo estamos haciendo, es el consumidor. Porque yo os incluía más a vosotros, pero efectivamente también a todos como consumidores, ¿no? Cristina, Perla, Jorge, no sé si queréis apuntar algo más sobre... Completamente de acuerdo con el alegato final de Higinio, el consumidor es el que manda, iniciativas colaborativas como las que están haciendo desde Agaca, el clúster, Begalsa, la verdad es que eso al final es un movimiento en cadena que hace que todos nos movamos y que evidentemente solo es positivo. No solo a nivel de creación, o sea, de creación de proyectos, sino también a nivel de creación de espacios de intercambio en los que, por ejemplo, ellos participan, los grupos de trabajo. Una de las cosas que nace de la inquietud de las propias empresas de la cadena de valor es la homologación de proveedores a lo largo de toda la cadena, y una de las cosas que se está trabajando, por ejemplo, en el marco del grupo de trabajo de lácteos, es un modelo común para todas las empresas lácteas, es una homologación de proveedores y esas inquietudes, al final hay retos que hay que abordarlos de forma colectiva, entonces crean esos espacios de intercambio y de networking son donde toma valor, ¿no? Jorge. No, bueno, yo por terminar, ¿no? Lo hemos hablado, sostenibilidad económica en Galicia, estamos todos de acuerdo que tenemos un entorno privilegiado y ahora tenemos que trabajar en la ambiental, que es la que más de moda está y es en la que debemos de trabajar todos para conseguir pues, que el cambio climático y que la naturaleza pues, nos siga manteniendo a todos contentos, ¿no? Y luego, si a finales de año, pues me imagino que con el programa de acompañamiento a proveedores, entre todos conseguiremos que sea así, que Galicia sea más sostenible. Bueno, pues ejemplos que nos han dado durante todos estos minutos de lo que están haciendo y ejemplos también que nos sirven a todos como consumidores. Ellos de alguna manera sirven de motor, de palanca de cambio. Y estos últimos ejemplos en favor pues, de esos modelos colaborativos para implicar absolutamente a todos en este reto de la sostenibilidad. Hoy lo hemos analizado desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, con ejemplos prácticos con la distribución, con Begalsa, con la Casa Grande de Xanceda, también con el clúster alimentario de Galicia y también con Agaca. Así que a los cuatro, gracias por traernos vuestras experiencias aquí a estas jornadas Somos Agro. Higinio Mougán, gerente de Agaca, gracias Higinio por visitarnos. Gracias a vosotros. Gracias como siempre. Cristina Fernández Armesto, socio de Casa Grande Xanceda, gracias también por acompañarnos. Perla Ferrer, coordinadora del área de sostenibilidad y economía circular de Clusaga, gracias. Gracias, María. Y gracias también a Jorge Iro, al director de compras de Begalsa Eroski, gracias. Gracias, María. Y a todos ustedes, gracias como siempre por su atención a este encuentro digital. Esperamos que con conclusiones también interesantes para todos ustedes. Nos quedan más sesiones ligadas a estas jornadas de Somos Agro, así que les invitamos a que todavía en lo que resta de semana las sigan con atención, presten atención a todo lo que nos van contando próximos invitados, como siempre a través de lavozdeGalicia.es y a través de las redes sociales de La Voz. Gracias como siempre por su atención y muy buenos días.